Hola a todos, estamos con los hechos y personajes más importantes de la región, como siempre me han conocido en estos escenarios, pero hoy estamos con los hechos y personajes más importantes del mundo entero, de Colombia. Estamos hablando con una persona que fue campeona mundial de golf. Estamos con Marisa Baena. Marisa Baena es pereirana, pero dejemos que Marisa nos cuente quién es Marisa Baena, cómo llegó a ser campeona de golf, y cómo empezó su carrera. Marisa, muchas gracias. Para mí es un honor tener una campeona del mundo. Hace 20 días estuve al 28 del mundo, Santiago Giraldo, tenista. Yo estoy con una persona que fue campeona del mundo y muchos triunfos. Muchas gracias, Marisa. ¿Quién es Marisa Baena? No, muchas gracias por esta oportunidad para que la gente me conozca un poquitico mejor y pues conozca mi historia. A ver, yo nací aquí en Pereira. Yo desde muy pequeña jugué, pues empecé a jugar acá en el Club Campestre Pereira. Fui al Liceo Francés. Mucha gente no sabe eso, que pues hablo francés porque no fui muy buena estudiante. Y pues como desde, ¿qué te digo yo? Como desde los 11 años, ahí nos dimos cuenta que había algo especial. Sobre todo yo le pegaba muy duro a la ola. Yo me acuerdo que, no, inclusive más chiquita, cuando tenía 9 años, yo ya quería jugar de rojas y me invitaron a jugar con los profesionales y me decían que tenía que jugar de marquitas. Y yo me ponía muy brava. Yo decía que no, que yo jugaba de rojas y que yo jugaba de rojas. Tenía como 9 años, pero ya le pegaba larguísimo a la ola. En esa época habían maderas, las maderas de nosotros eran de madera. De madera. Y yo los palos de los niños los quebraba, de lo duro que le pegaba. Entonces, pues digamos que desde ese momento había algo especial, en realidad, cuando uno comparaba pues mi habilidad de pegarle a la muy dura a comparación de los otros niños. ¿Quién le enseñó? Y bueno, mi primer profesor fue Martín Arroyave. Martín Arroyave. Yo creo que todos empezamos con Martín. Sin embargo, yo de ahí, todo, Martín, después llegó un profesor que se llama Heraclio Valenzuela. Heraclio fue mi profesor también. Heraclio tuvo una cosa muy especial que él nos ayudó mucho, fue como a jugar. Él nos enseñaba a pegar mucho, como muchos tiros y muchas cosas. Él no fue un profesor muy técnico. Y yo ya, pues, digamos, después, como a los 14 años más o menos, me fui a Estados Unidos y allá estuve en la Academia de Ledbetter. Y fui 2 o 3 veces, y ahí, aquí con la ayuda del Lotero, Lotero me ayudaba. Y yo desde muy chiquita, para mí, poder estudiar el swing de golf era lo máximo. En esa época no habían pues las cámaras, eran de esas camaritas y con unos libros y estudiábamos. Y yo me acuerdo estudiar a los 14 años mi swing y las camaritas y todo. En realidad, mi mamá, en realidad fue la primera que me enseñó. Nosotros vivíamos en Maraya y mi mamá compró una tela en Omnes de esas, unas telas de esas, y la puso como de tú en una pared, y yo pegaba como de aquí a, no, pues no sé, y mi mamá tenía un libro de Ben Hogan. Mi mamá no hablaba inglés, y con los dibujitos de Ben Hogan lo leía. Y mi mamá en realidad fue la primera que me enseñó, y yo pegaba sí, en la parte de atrás. Mis hermanas no se dejaban enseñar, pero yo sí, yo pegaba bolas ahí, pegaba bolas y pegaba bolas. Hace como 5 años, por ahí volví a Maraya, yo me acordaba que era un espacio como grandísimo, que uno pegaba bolas y que había un espacio, y cuando llegué allá la pared era acá. Claro, yo tenía 7 años, pues uno todo de 7 años lo ve gigante. Entonces yo creo que ahí fue en realidad, el principio fue ahí con mi mamá en la malla, ella enseñándome como ¿Y Eduardo Baena, el famoso psiquiatra, dejaba o no? ¿El cómo guiaba o cómo es el Eduardo, que es un gran profesional y personaje? No, no, mi papá sí, en realidad él dejaba a mi mamá en todo eso, pero ya cuando estuvimos más, digamos, más viejas, ¿no? Por ahí los 12, 13, mi papá yo sí creo que hizo como que un papel muy grande en cuestionarnos muchas cosas cuando nos veía jugar. Y él era una persona que cuestionaba mucho, pero yo, por lo menos, a mí no me parecía que él criticara. Sí, él era más como, pero tú, ¿por qué hiciste eso? ¿Pero por qué no tomaste una mejor decisión? Porque estás, sí, o sea, él como que ayudaba a cuestionar el por qué uno podía de pronto hacer las cosas diferente para irle a uno mejor, pero no necesariamente era como criticando.
Entonces yo sí creo que en ese caso mis dos papás nunca quisieron que nosotras en realidad fuéramos profesionales ni nada, sino querían que hiciéramos deporte y que ese deporte nos ayudara a la vida, sí, que fuéramos mejores personas, que todo. Y sencillamente pues mi hermana Cristina también fue profesional de golf y mi hermana Sara también le fue muy bien, entonces sencillamente las tres salimos con mucha habilidad para el deporte, que las tres pues nos fue muy bien en nuestra carrera. Bueno, ¿y cuál fue el primer título aquí en Colombia, en Pereira? Bueno, digamos que yo tengo un problema grande de memoria, entonces me coges un poco... Pero ganaste suramericano, nacionales. Sí, pero ahí iba yo, a los 12 años fue la primera vez que yo viajé, y viajé a Uruguay de 12 años a un prejuvenil, era la jugadora más joven en el prejuvenil. Ganamos por equipos y yo no me acuerdo cómo quedé individual, pero quedé muy bien. Entonces digamos que esa fue como la primera vez que yo salí. Yo siempre que iba, siempre era como la más pequeña. Mi primer mundial amateur fue en Canadá y yo en el mundial amateur representé a Colombia y era la jugadora más joven, tenía 14 años. Cuando digamos que la primera vez que yo en realidad salí y entendí, digamos, lo bueno que era, sí, porque yo era muy buena acá y era muy buena en Sudamérica, pero no entendía como, digamos, la magnitud de lo buena que era, porque en esa época no había forma de saber, ¿no? Yo aquí me gané el nacional de mayores y ese nacional de mayores juvenil, me daba el derecho de ir al mundial en California. Yo gané de 14 a 18. Pero yo tenía de 15 a 18, yo tenía 14 años. Entonces yo llegué al mundial pensando que yo iba a jugar en la categoría pues de 15 a 18 y llegué y no, yo jugué en la categoría 13 a 14. Y yo, como te conté, yo siempre quería jugar con los grandes. Entonces para mí eso fue una cosa horrible, llegar allá y saber que yo no iba a jugar con los grandes, que yo iba a jugar con los de 13 a 14. Y yo me acuerdo súper frustrada y yo buscaba mi nombre, Marisa Baena, y a mí me pusieron la invitación como María Isabel Baena Mejía, entonces me pusieron María Mejía. Entonces yo buscaba Marisa Baena de 15 a 18 y era María Mejía de 13 a 14. Y yo decía, pero yo estoy acá, a mí me trajeron la federación, yo me quedé en una casa de gente que yo no hablaba inglés, me quedé con esa, y yo buscaba mi nombre. Bueno, finalmente lo encontré. Y yo me acuerdo de esa frustración terrible de 13, 14, pero entonces yo tenía una forma muy particular de ver la vida y las cosas, y yo me acuerdo, dije, no, entonces yo me lo voy a ganar. Pues como decir, si yo iba a competir con los 15, 18, estos los 13, 14, pues yo me lo voy a ganar. Bueno, pues así fue, me lo gané. Qué bien. Me gané en un post larguísimo, al último me gané, que ese fue mi primer mundial juvenil, de 13, 14, y eso ya me dio a mí como que yo había ido al Doral, pero no me había ido muy bien en el Doral, pero pues aquí ya, pero yo sí creo que esa capacidad de haberme metido en eso y decir, no, entonces yo me lo puedo ganar, pero en mi forma de ver fue porque, pues como no iba a jugar con los grandes, pues me podía ganar esta, ¿no? Yo creo que ahí fue cuando en realidad uno empieza a entender que uno no es solo bueno en Colombia y en Sudamérica, porque yo había ido a torneos, como te digo, a suramericanos prejuveniles, juveniles y de mayores. Entonces cuando yo llegué allá, yo ya había viajado por el mundo, yo ya había ido a Paraguay, había ido a Uruguay, había ido a Brasil, había estado acá, o sea, yo ya había viajado por todas partes. Entonces pues yo creo que ahí fue, y eso fue aquí en Colombia cuando yo llegué. No, o sea, esto fue reporteros, me hicieron miles de cosas, siempre fue difícil, o sea, uno de los 14 años de pronto tener todo esto, y ahí fue cuando en realidad yo sí creo que entendí que la posibilidad de ir a jugar a Estados Unidos como en una universidad buena, porque en esa época habían ido muy poquitos jugadores becados a las universidades. Entonces yo ya dije, no, pues yo ya me gané esto. Y al ganar eso, entonces a mí ya me da el derecho como a jugar otros torneos y a entrar otras cosas. Entonces digamos que yo creo que ese fue como el torneo más importante para mí, para poder ya tener una mejor carrera. Bueno, entonces, ahí amateur. Sí. Bueno, y entonces se fue a vivir a Estados Unidos. Sí, o sea, ya después de la carrera voy a jugar el 15-18, el Mundial de 15-18, y también me lo gané. Y también en esos a uno lo invitaban a Japón y también me gané uno en Japón.
Entonces, pues como te digo, ya uno se da cuenta que uno no solo gana en Estados Unidos, sino también gana en Japón. El torneo que yo me gané en Japón, ese se lo acaba de ganar Tomás Restrepo. Ah. Ese torneo lo cambiaron, porque ese era de esta época, era en el Mundial, y eso lo cambiaron y ya lo hacen como en el mundo y lo hacen con los suramericanos. Y ese mismo torneo fue el que yo me gané, o sea, hace 30 años ya, ese mismo torneo me lo gané yo. Entonces yo creo que ahí ya, cuando yo me gané el segundo Mundial, entonces ahí ya dice uno, no, pues las oportunidades, pude jugar el AJGA y ya llegué a tratar de conseguir la beca en Estados Unidos. Me iban a dar una beca UCLA, pero mis notas en mi inglés no era muy bueno. Por esa razón no me la dieron, pero terminé en Arizona. Allá en Arizona me dieron la beca. Y yo en Arizona, el primer año de Arizona, hice una cosa que se llama en inglés el triple crown, que es la persona que se gana 3 torneos. Eso en esa época lo hice yo como freshman y lo hizo Tiger como sophomore. Eso lo han hecho muy poquitas personas en la historia de las universidades. Yo me gané lo que se llama la conferencia, después uno se gana regionales y después uno se gana nacionales. Entonces esa la hice yo como mi primer año y Tiger como el segundo año. A raíz de eso a mí me nombraron como pues, la mejor jugadora de Estados Unidos. Después, el segundo año de mi universidad, también me gané el título de la mejor jugadora. Ya en ese momento no me gané, pues, pero no me gané los nacionales, eso, pero sin embargo me gané el título de la mejor jugadora. Cuando uno se gana ese título, uno viaja a Ohio y Jack Nicklaus le da a uno el trofeo. Ópale. Entonces, pues yo llegué allá, me senté con Jack Nicklaus, conversé con él, entonces pues eso también fue una experiencia increíble. También pues en esa época pude ver a Tiger y yo creo que una de las sorpresas más grandes de mi vida. Yo lo conocía, él me conocía, pero yo creo que uno no entiende que él sí lo conocía a uno. Uno lo conoce a él, pero yo no sabía que. Y yo estaba ahí como como así como mirándolo y yo era más o menos obsesionada por él. Porque para mí, yo desde que tenía 14 años competía con él, entonces yo lo veía, yo era obsesionada con su swing, con todo. Yo decía, yo creo que él pensaba que yo era como un stalker. Y él pasó así y me saluda, hola Marisa, ¿y tú cuándo te vas a hacer profesional? No, para mí eso fue, hasta el día de hoy me acuerdo, yo decía, wow, me está hablando a mí, ¿no? Entonces, obviamente él salió por su carrera, yo salí, en esa época yo ya me hice profesional. Una de las cosas que mucha gente no sabe fue que yo me lesioné. Yo me lesioné el segundo año de mi universidad, yo me fui para Europa, en vez de hacerme profesional me fui 5 semanas con mi mejor amiga. Y cuando volví, estaba jugando el US Amateur y me lesioné. Me dio como un dolor acá, como en el hombro, como en una parte por acá. Y esa lesión nunca se mejoró. Hasta hoy en día la tengo. Digamos que fue como un movimiento muy brusco. Yo creo que como en el golf, sí, como en las costillas, porque yo le pegaba muy duro a la bola. En esa época se hizo una cosa como de quién le pegaba más largo en el mundo, basado en la distancia y en el peso, y fui yo, por encima de todos los hombres, cuando no medía peso con distancia. Entonces yo sí creo que el cuerpo mío, el gaste, sí, todo eso. Entonces cuando yo me hice profesional, pues me hice profesional, pero ya lesionada, nunca volví a jugar como jugaba, nunca le volví a pegar como la bola como le pegaba. Entonces pues digamos que la carrera mía como profesional pues nunca fue lo que pudo ser. Bueno, Marisa, pero entonces lleguemos a algo y es que el orgullo de Colombia, porque usted llega a un torneo que la catapulta como la mejor jugadora de golf de la historia de Colombia, y por encima de los hombres. Tuvimos a Santiago Giraldo en tenis como el mejor en la historia y hoy estoy sentado frente a la mejor jugadora de golf en la historia de Colombia. Usted se fue para Corea a jugar el torneo de golf Match Play, que no es por puntos totales, sino que es por hoyo. Cuéntenos cómo llegó allá y cómo se ganó ese torneo. Sí, o sea, el torneo fue, te voy a corregir, ahí fue en New Jersey, en Hamilton Farm. Le ganó, fue una coreana. Sí, le gané a una coreana, exactamente. Y ese torneo fue muy especial. Yo venía del US Open y como yo te digo, fue algo muy particular en este momento. Yo venía del US Open, jugué increíble. El US Open le pegó la bola, pero poteé. O sea, yo creo que hice como 40 pots.
Y yo súper frustrada, y bueno, entonces mi papá nunca en la vida me veía jugar porque sufría mucho, fue solo como a 5 torneos. Y yo en esa época casi me retiro, mi papá me convenció en no retirarme, me dijo, no, dale otro poquito más, estás jugando bien, y yo dije, bueno, listo, hágale pues. Mi mamá fue al US Open, pero no fue al siguiente. Mi papá fue conmigo y mi esposo también. Y ahí en eso, hablando con mi papá, me dijo, oye, yo creo que si tú poteas bien, yo creo que te lo puedes ganar. Yo, ¿será? Mi papá, sí. Yo, bueno, pues no cambiemos de pod, que el pod ayuda, porque qué más. Y cambié de pod y efectivamente, desde el primer match que me tocó Grace Park, me acuerdo que hice 66, jugué increíble. Yo sí creo que ahí ya cuando sentí eso de que sí estaba poteando bien, obviamente yo ese año, lo especial de ese torneo fue que yo ese año entré lo que se llama sin tarjeta. O sea, yo había tenido un año muy malo el año anterior, pero había recuperado mi tarjeta. Y ahí me dio el derecho, porque jugué muy bien a través de calificaciones, que los lunes, uno puede clasificar los lunes para poder tener el derecho a jugar. Y yo hice eso, y a través de eso me dio puntos para poder jugar este torneo. Entonces, pues digamos que yo venía jugando muy bien, venía jugando muchas clasificaciones los lunes, que eso me ayudaba, porque es un día que es como el match play, entonces me ayudaba que estaba ahí como... y ahí pues obviamente jugué 6 matches, porque fueron 6 rondas, y pues al final del día le gané a la coreana, yo jugué súper bien en esa ronda, también hice 66, y pues terminé ganándome pues finalmente, después de muchos años y después de mucho esfuerzo, porque en un momento, como te conté, casi me retiro, pues pude ganar ese torneo, que fue pues obviamente algo increíble. Marisa, cuando usted estaba jugando eso, no sabe, pero yo ahorita que, antes de venir, repasé los portales periodísticos de ese entonces. ¿Eso en qué año fue? En el 2005. 2005. El periódico El Tiempo, en primera página, en toda la primera página, dijo, Marisa Baena acaba de hacer un hecho histórico en Colombia. Vi la página de Caracol, de RCN, y todo, Marisa campeona del mundo. ¿Usted vio desde allá la dimensión de la felicidad que hubo en Colombia con eso? Sí, yo creo que como te digo, para mí obviamente a los 14 años ya me había ganado otro mundial, y también a los 16, entonces quizás fue revivir esa experiencia otra vez de todo, de todos los reporteros, de todo, lo importante que fue. Y yo sí creo que después de eso han habido jugadoras muy buenas, como María Uribe y ahora Majo Marín, que se ganó el torneo de las universidades, Paola, muchas han llegado al Tour, y la misma Lorena Ochoa, que fue la número 1 del mundo, pues ella sí, digamos que el hecho de que Lorena, de alguna forma, yo llegué al Tour y Lorena pues fue a la universidad, entonces ella me veía a mí como, wow, Marisa, la que se ganó todas estas cosas de las universidades. En el caso mío, a mí me tocó como ver a Lorena ganarse eso. Entonces yo creo que ver todo lo que Lorena hacía para México, ¿no? Entonces yo creo que de alguna otra forma yo estaba como preparada para todo eso que fue, porque me hicieron unas portadas en cromos y me hicieron un mundo de cosas. A mí sí me daba un poco trabajo. Yo sí tengo que aceptarlo, toda la atención y todo. Yo muchas veces decía mentiras quién era, el nombre o qué hacía, porque pues toda esa atención no era algo que necesariamente disfrutara. Marisa, hace 3 días estuvimos con su padre aquí en el Club Campestre, que celebró los 90 años, y el hecho más importante en la historia del club fue haber forjado a Marisa Baena, y eso fue algo de mucha emoción. Y todos estamos muy alegres. Marisa ahorita vive en Estados Unidos. Sí, yo ahorita vivo en Estados Unidos, yo vivo en Plano, Texas, que queda al lado, como un poquitico como al sur de Dallas. Yo tengo 2 hijos, uno Gabriela que tiene 14, y Santiago que tiene 11. Mis 2 hijos no juegan golf, sin embargo Gabriela toca la trompeta, es súper buena, y Santiago es futbolista. Entonces de alguna otra forma pues mis hijos también hacen cosas extras por fuera de sus actividades académicas, para que de alguna otra forma les ayude, como mis papás, digamos, nos enseñaron a nosotros, pues yo también he pasado eso a mis hijos.
Bueno, Marisa, un tip, un consejo a todos los que nos están viendo que tienen hijos, que los motive a que sus hijos jueguen golf. Sí, o sea, yo creo que la parte más importante como del golf es que forma carácter. Yo creo que más que cualquier cosa que sean campeones o no, yo sí creo que el golf tiene una característica específica que es esa frustración que crea, la capacidad de, al final del día, no hay perfección. Lo único que uno hace en golf es cometer errores y tener que sobrepasar esos errores. Y yo creo que en la vida la gente tiene le da mucho trabajo a eso, equivocarse. Yo veo que hoy los jóvenes sufren mucho con eso, con toda la media, TikTok, todo lo ven perfecto. Entonces yo creo que el golf les ayuda un poco a crear ese carácter de entender que los errores son parte de la vida y que uno sencillamente los tiene que sobrepasar y seguir trabajando para lograr lo que uno se proponga. Muchas veces yo veo que las metas que se ponen no son reales, si quieren hacer unos scores que no son reales y que eso llega mucho como a esa frustración y a dejar de hacer las cosas. Entonces yo creo que el consejo más grande es ayudarle a sus hijos que en el golf pongan metas reales, ¿sí? Que pongan scores que en realidad puedan hacer para que lo disfruten más, ¿sí? Y al mismo tiempo puedan crear ese carácter de fortaleza, de berraquera, de poderse concentrar en momentos importantes, de tomar buenas decisiones. Entonces yo sí creo que pues el golf al final del día para su vida en el futuro pues es una herramienta muy muy grande. Bueno, no es coincidencia, atrás tenemos 3 banderas de Colombia, de Risaralda y de Pereira, y para nosotros es un honor que Marisa Baena llevó esas 3 banderas por todo el mundo. ¿En cuántos campos de golf jugó No, pues o sea, no, pues tienen que ser muchísimos porque pues imagínate cuando yo fui profesional jugaba alrededor de 25 semanas al año. Jugué por 10 años, más todos los viajes que yo hice, digamos cuando estuve como amateur, yo podía jugar también 15 torneos al año y muchas veces en muchos, entonces tú estás hablando de más de 100, yo creo que más de 200, 300 campos. Que viajé por todo el mundo, por todos los países. El tour de nosotros pues era en el Asia, Europa, entonces pues es un poquitico diferente al de los hombres. Hoy en día los hombres ya están más expandidos, pero el de nosotras pues era por todo el mundo. Bueno, Marisa, muchas gracias por ser Orgullo Pereirano. Muchas gracias a ti por tenerme. Bueno, hasta luego. Bueno. Que no sea la última, para que hagamos otra ya, a que saquemos nuevos profesionales por acá. De acuerdo, bueno. Me parece súper la idea. Bueno, gracias. Bueno.